continuación le damos un cordial bienvenida al doctor Panis, quien es médico microbiólogo, director asistente del Laboratorio de Microbiología del Departamento de Patología y Medicina Molecular y Celular de Mount Sinai, director académico de la Incubadora Venezolana de la Ciencia, Instituto de Investigaciones Biomédicas, investigador invitado del Laboratorio de Señalización Celular y Bioquímica de Parásitos del Instituto de Estudios Avanzados en Caracas, Venezuela. Y doctor, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos muy atentos a toda su conferencia. Adelante. Ok, ¿me escuchan ahora? Listo, doctor Panis. Sí, señor. Les pido disculpas, pero con la reciente tormenta que nos azotó, el laboratorio se nos inundó, no tengo cámara, hemos tenido cortocircuitos, entonces he tenido algunas dificultades técnicas, pero muchísimas gracias por la invitación. Logramos vencer las adversidades y aquí estoy compartiendo con ustedes, les estoy muy agradecido. Bueno, a mí me toca hablar de Madariaga y Mayaro, son unas zoonosis virales emergentes en Venezuela y su potencial impacto en América Latina en el contexto de la actual crisis migratoria. Antes de iniciar esta charla, quiero ubicarlos un poco en contexto del año en que se sucedieron los casos que les voy a presentar, que fue en el año 2016, porque esto nos va a ayudar mucho a contextualizar. El año 2016 fue el año en que empezó a catalizarse aceleradamente la crisis humanitaria en Venezuela y donde se inició de manera importante el éxodo de migrantes que hoy constituye, sin duda alguna, la situación migratoria más importante que ha sucedido en el hemisferio occidental hasta la fecha. Si vemos los arbovirus endémicos a la región, podemos ver que hay una gran variedad de arbovirus endémicos que no solamente afectan a Venezuela, sino que afectan a todos los países centro y suramericanos, ¿no? Que forman parte de la banda tropical y subtropical. Obviamente tenemos a dengue, a Zika y a la fiebre amarilla, que serían los principales arbovirus pertenecientes a la familia de los flavivirus. Luego tenemos el virus de chikungunya, el virus de Madariaga, uno de los protagonistas de la charla de hoy, y el virus de Mayaro, que pertenecen a la familia Togaviridae, en específico al género de los alfavirus. Y luego tenemos otros arbovirus que hacen vida dentro del gran grupo de los arbovirus, que serían los Bunioviridae, los Rhabdoviridae, Reo y Orthomyxo, ¿no? Por ejemplo, de los Bunioviridae conocemos muy bien los virus de encefalitis ligados a los Bunia, por ejemplo, la encefalitis de California, la encefalitis del cañón de Jamestown y encefalitis de la Croce, por ejemplo, de los reovirus, la fiebre transmitida por garrapatas, el de Colorado, el Colorado tick fever, entre otros. Estos serían, a grosso modo, los arbovirus, las familias de arbovirus más importantes o con mayor relevancia en el impacto de la salud humana. Hoy vamos a hablar en específico de Madariaga y Mayaro, pero un poco para poner las cosas en contexto y a manera de introducción, sabemos que precisamente por encontrarse en la banda tropical, África y Sudamérica son las regiones geográficas que albergan el mayor número de arbovirus patógenos. Y esto obedece principalmente al alto nivel de biodiversidad presente en estas regiones, que a su vez determina la presencia de una amplia variedad de especies que pueden servir tanto de hospedadores como de vectores. Si retrocedemos al año 2016, cuando se detona importantemente la crisis migratoria y ponemos la lupa en el escenario que desde entonces se desenvolvió hasta la actualidad en Sudamérica, podemos ver una serie de factores que militan a favor de la presencia no solamente de ciclos endémicos, sino de ciclos que favorecen ciclos endoepidémicos de distintas arbovirosis. Entre estas tenemos la inestabilidad socioeconómica y política en países como por ejemplo Venezuela,
que han devenido en una crisis humanitaria y que han ocasionado precisamente este éxodo migratorio sin precedentes que hemos visto y que ha precisamente abierto un corredor migratorio que en paralelo implica un corredor de migración de potenciales patógenos y enfermedades. No solamente patógenos, los vectores también viajan. Y viajan y tocan poblaciones que son susceptibles en el marco también de un escenario global que obedece a los cambios climáticos y que han determinado un aumento de la presencia de nuevos vectores y la transgresión o la invasión de nuevos nichos ecológicos para estos vectores, como lo es, por ejemplo, para los vectores Aedes aegypti y albopictus. También, y espero que eso sea una realidad que está cambiando con la pandemia de COVID, ha habido un poco interés y baja inversión en las herramientas de seguimiento epidemiológico. Obviamente, COVID ha resaltado y ha puesto el acento en la importancia de esto. Y probablemente contemos con mayores herramientas en el futuro. Y también debo mencionar los factores ambientales y antropogénicos que militan a favor de la amplificación de estas endoepidemias de arbovirus, como lo pueden ser la transgresión a nichos ecológicos, la urbanización desorganizada, el desplazamiento de población hacia las ciudades más urbanas y la deficiencia en recursos de saneamiento básico. Ahora, cuando les dije que nos ubicáramos en el 2016, es porque precisamente los dos patógenos que les voy a presentar hoy y su importancia como patógenos emergentes fueron capturados por nosotros durante el periodo de efervescencia de la epidemia de Zika en el año 2016. Y fueron hallazgos que podemos catalogar como de serendipia, porque no nos estábamos esperando cruzarnos con ellos en el camino cuyo único objetivo era tratar de caracterizar filogenéticamente, epidemiológica y clínicamente las características de la epidemia de Zika en Sudamérica para ese momento. Revisemos un poco la perspectiva histórica del virus de Madariaga. Sabemos que los primeros casos de este virus fueron reportados en el 2010 durante un brote en la región del Darién, en Panamá, durante el estudio de un brote de encefalitis que se dio en 13 casos y que conllevó a una alta morbilidad y mortalidad, una alta morbilidad neurológica y mortalidad en los pacientes afectados. El virus de Madariaga, para hacer un repaso general, es como les mencioné anteriormente, pertenece a la familia de los Togaviridae, al género alfavirus. Y si echamos un vistazo a su arquitectura genómica, podemos ver que básicamente conserva la estructura general de los alfavirus. Es un genoma lineal, monocatenario, de RNA, con un peso de aproximadamente 9.7, 11.8 kb. Que codifica tanto para un tercio de su genoma, codifica básicamente para proteínas no estructurales y el resto para proteínas estructurales. No es sino hasta recientemente que estudios ecológicos y estudios filogenéticos han logrado particionar filogenéticamente al virus de Madariaga. Antiguamente englobábamos a Madariaga dentro del grupo de las encefalitis equinas del este. Encefalitis equina del este era como togavirus y como alfavirus, pero sabemos hoy por los estudios filogenéticos que ha habido una clara demarcación y separación entre lo que es la encefalitis equina del este norte y suramericana. Y sabemos que cada uno se ubica en linajes genéticos distintos. Por ejemplo, la encefalitis equina del este norteamericana se acopla en un linaje único y distintivo, que es el linaje 1,
en tanto que la encefalitis equina del este suramericana se conglomera en tres linajes separados, que son el linaje 2, el linaje 3 y el linaje 4. Sabemos entonces que el virus de Madariaga, dentro del gran grupo de la encefalitis equina del este, se separa genéticamente también del virus de la encefalitis equina venezolana, cada uno con sus propias variaciones en cuanto a los aspectos ecológicos que gobiernan a la enfermedad, así como las manifestaciones clínicas y epidemiológicas. Sabemos que el virus de Madariaga ha causado importantes epidemias a nivel de equinos y una variedad de otros mamíferos, incluyendo roedores selváticos e incluso murciélagos. Esto también subraya un poco la charla del doctor Salim Matara. Y sabemos que hasta ahora han sido muy pocos los casos de virus de Madariaga que se han descrito, ¿no? Ronda unos 13, 15 casos, ¿no? Y también que involucra ecológica y epidemiológicamente regiones tanto urbanas como periurbanas y selváticas, involucra como vector mosquitos del género Culex. Nosotros en el 2016 tuvimos la oportunidad de evaluar un caso de una paciente femenina de 12 años que presentó a la consulta con un síndrome febril inespecífico, en aquel momento altamente sugestivo de Zika. Y esta paciente formó parte de un grupo de aproximadamente más de 55 pacientes que nosotros decidimos estudiar a fondo, no solamente a través de técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, sino también para tratar de ahondar más y hacer identificación de potenciales nuevos virus a través de cultivos celulares. Y fue cuando logramos identificar el virus de Madariaga por primera vez en Venezuela. Aquí pueden ver la reconstrucción filogenética, pueden ver cómo en rojo se subraya el genoma que fue depositado para nuestro aislado y cómo ese genoma se agrupa dentro del linaje 3 de los EEB, del complejo EEB que corresponde al virus de Madariaga. Hemos hablado de que el virus de Madariaga, sobre todo en su descripción inicial en Panamá, cursaba con una alta morbilidad y secuelas neurológicas. Y nuestro trabajo se enfocó un poco en presentar resultados de esto en el contexto de la cocirculación con otros arbovirus en ese momento, como lo eran Zika, dengue, que es endémico, y chikungunya, porque apenas salíamos salíamos de chikungunya y entramos en la epidemia de Zika. Lo importante de este caso es que destaca que esto era una paciente que no tenía secuelas, no tenía morbilidad neurológica y que su cuadro clínico fue moderado y autolimitado, como se sucede en la mayoría de los casos, lo cual sugiere que Madariaga pudiese ser mucho más prevalente de lo que nosotros pensamos, pero que hay un subdiagnóstico importante de esta arbovirosis debido al solapamiento de las manifestaciones clínicas y a las deficiencias a la hora del diagnóstico. Nuestros estudios iban muy en línea con los estudios que estaban realizando el grupo de John Letnicki y John Glenn Morris en la Universidad de Florida en ese momento en Haití, donde ellos también lograron aislar virus de Madariaga en 4 pacientes. Y pueden ver aquí de nuevo el árbol con la reconstrucción filogenética y pueden ver cómo los casos aislados de ellos también agrupaban, hacían un clustering dentro del linaje 3. Esto fue muy importante porque se plantea la introducción de los casos Haití desde Panamá. Ahora que se han hecho estudios de seroprevalencia mucho más amplios, sabemos que el subdiagnóstico es un fenómeno importante, puesto que los estudios
que se han hecho de seroprevalencia tanto en Perú como en Panamá revelan una seropositividad en la población de aproximadamente 2 a 5%. Y recalcar que en los trabajos del NICI y colaboradores en Haití se incriminó como vector principal al Zorophyra ferox, que es un díptero curicino, que cobra relevancia ahora en el contexto de esta enfermedad. Aquí está el mapa de los centros escolares que se incluyeron en el estudio del NICI, y quiero simplemente presentarles este trabajo de Jean-Paul Carrera, que es muy completo, porque precisamente presenta el complejo de encefalitis equina del este, tocando tanto la seroprevalencia como las presentaciones clínicas de Madariaga y del virus de la encefalitis equina venezolana, cómo hay un solapamiento importantísimo de ellos, no solamente en los aspectos clínicos generales, sino también en la morbilidad neurológica, y también basado en los hallazgos de seroprevalencia en un periodo de 5 años, ellos logran determinar las tasas de seroconversión para estos distintos virus, y logran concluir que hay una susceptibilidad y un incremento en la susceptibilidad al virus de la encefalitis equina venezolana en aquellos pacientes que han estado previamente infectados con el virus de Madariaga. Voy a saltar esto porque ya les he hablado un poco de la casuística, pero presentarles las tablas donde pueden ver los síntomas neurológicos principales, tanto de manera individual para Madariaga como para virus de encefalitis equina venezolana, y el total combinado para ambos virus, así como el resto de los síntomas clínicos autorreportados por los pacientes. De manera tal que nos enfrentamos a un arbovirus que llamamos emergente, pero que puede ser un virus que está transitando una endemia baja y que puede ser más frecuente de lo que pensamos, pero obviamente al no pensarlo tenemos una falla diagnóstica. Esto simplemente es una línea de tiempo donde le presento los principales hitos epidemiológicos de la historia de Madariaga desde su primera descripción y brote en Panamá en 1984-1986 hasta el primer reporte presentado por nosotros en Venezuela en el 2018, que vale la pena acotar, aunque la paciente no tenía antecedentes epidemiológicos de viaje a un área endémica de encefalitis equina, sí había reportado un viaje a una zona costera del país, un viaje a la playa, en el estado norte costero de Falcón, en donde nuestro equipo de veterinarios había logrado determinar la presencia de equinos con manifestaciones neurológicas que en ese momento también se estaban ocurriendo en otros estados del centro occidente del país, como lo eran el estado Yaracuy, Portuguesa y Barinas. Esto nos llevó a plantear un posible escenario de transmisión epizootica equina a los humanos. Si este fuese el caso, entonces nosotros estaríamos evidenciando por primera vez la posible transmisión urbana a través de Culex de Madariaga, pero su posible relación epizootica con ciclos periurbanos o selváticos de este virus, y es algo que tenemos en el tope de la lista como tarea seguir investigando, y que actualmente lo estamos haciendo. Saltemos ahora al virus de Mayaro. Virus de Mayaro, volvemos a catalogarlo como un virus emergente, pero pareciera que virus de Mayaro lleva muchísimo tiempo con nosotros, más del que nosotros creemos. Si vemos su arquitectura genómica muy similar como a la de los alfavirus y como les describí anteriormente para Madariaga, es un genoma de RNA monocatenario en sentido positivo, lineal, aproximadamente unos 11.7 kb, al igual que
Madariaga, sabemos que 2/3 de su genoma codifica para 4 proteínas no estructurales y que el tercio de genoma restante codifica para proteínas estructurales, básicamente de la cápside y de la envoltura, como pueden ver en esta imagen. Si evaluamos un poco los aspectos históricos de Mayaro, sabemos que fue descrito por primera vez en 1954 en Trinidad y Tobago en un grupo de trabajadores que trabajaban en la tala de un área selvática. Y estos fueron un total de 5 casos. Luego se reporta los potenciales vectores, Anopheles quadrimaculatus y Aedes aegypti como los vectores de la transmisión, ¿no? Luego, el otro hito histórico es lo que se considera hasta el momento el brote más importante que ha ocurrido de la enfermedad, que ocurrió en el otro lado de la costa de Trinidad, pero en el centro occidente de Venezuela, en el estado Portuguesa, en el 2010, en una región, en un área específica, una comunidad que se conoce como La Estación. Nuevamente reproduciendo o mimetizando el escenario de Trinidad. Esto era un área selvática que fue talada con fines agrícolas para el cultivo del café y en donde hubo aproximadamente unas 77 personas, de las cuales de unas 77% de las cuales creo que 5 genomas fueron secuenciados y reconstruidos filogenéticamente. Y vamos a ver lo interesante de esto, ¿no? Cotejándolo también con el caso de Mayaro que nosotros describimos en el 2016. Aquí en el mapa de Venezuela tienen a Colombia, aquí tienen el centro occidente de Venezuela, el estado Lara, donde opera mi grupo, y al lado del estado Lara, al otro lado de la costa de la sierra montañosa, donde se origina la cordillera de los Andes. Esta es la sierra montañosa del Cerro Terepaima, que divide el estado Lara del estado Portuguesa. Se ubica la comunidad de La Estación, donde hubo este brote en el 2010. Luego nosotros en el 2016, nuevamente, mismo contexto, un caso clínico. Vean en el 2016 cómo, buscando estudiar Zika a través de cultivos celulares, tropezamos con Madariaga, y luego también tropezamos con este caso de una paciente femenina de 18 años e incluso también tropezamos con dengue 2. Es decir, vale la pena hacer esta pausa para resaltar la importancia de lo que es la cocirculación de estos patógenos arbovirales. Ahora continúo. Este fue el mismo escenario, solamente que no aislamos Madariaga, aislamos el virus de Mayaro. Y el escenario fue más o menos el mismo. Era una paciente que presentó a nuestra consulta con un rash, con artralgias en las pequeñas articulaciones, con una fiebre bien alta de 40 y síntomas no específicos como debilidad, astenia, fatiga. De resto, no había otro antecedente epidemiológico de importancia, exposición, historia de viaje, exposición a mascotas o a garrapatas, ¿no? Este formó parte de los 55 casos que nosotros sometimos a cultivo celular y estudiamos a través de técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Y los hallazgos fueron bien interesantes porque en Venezuela lo primero que pudimos concluir fue que Mayaro estaba cocirculando con Zika en el 2016, aun cuando no habían evidencias de focos epidémicos de Mayaro activo desde el 2010, después de la descripción del brote de La Estación. Sabemos que los vectores para Mayaro competentes en el ciclo urbano son Aedes aegypti y Albopictus, de los cuales se ha comprobado la presencia en el área geográfica donde nosotros lo estudiamos, así también como en el ciclo selvático el vector que es principalmente incriminado es el Haemophilus. Ya les presenté un poco el caso clínico de la paciente, solamente resaltar que si algo atípico había en su cuadro clínico era precisamente un rash psoriasiforme, que sabemos ocurre inespecíficamente también para muchos otros virus,
Este simulaba la clínica de una pitiriasis rosada, que también se ha vinculado a otros virus, como por ejemplo parvovirus. Y aquí tienen las fotos del rash. Nos preguntábamos entonces, al estar a aproximadamente 80 millas de distancia de la estación donde había ocurrido el brote, si el brote de la estación y ese caso que nosotros reportamos en el 2016 estaban relacionados. Y no, la verdad es que no estaban relacionados. Cuando nosotros hacemos el estudio filogenético, los hallazgos fueron muy interesantes. La cepa que se había identificado en la estación parecía ser una cepa de reciente introducción, en tanto que la que se había aislado en Barquisimeto agrupaba con una cepa, y ya se los voy a presentar en el ensayo filogenético, que databa de mucho más tiempo atrás, logrando concluir que ambas cepas habían sido introducidas distintamente, que la evolución había sido independiente y que la tasa de evolución había sido lenta. Cuando nosotros secuenciamos nuestro aislado, vimos que se relacionaba más con un genoma que había sido depositado. Aquí pueden ver, este es nuestro aislado del 2016. Aquí tienen la gradación de color, los distintos países. Aquí pueden ver cómo nuestra cepa se agrupaba y se relacionaba con mayor proximidad a un genoma depositado de la Guyana Francesa en 1999. Curiosamente, tanto la del 2016 de Venezuela como la de Guyana también se agrupaban, estaban íntimamente relacionadas con cepas aisladas por el grupo de Letniki en Haití en el 2014. De modo tal que esto era un escenario totalmente distinto al que se presentaba con el brote de la estación en el 2010, donde esos 5 genomas, por el contrario, se agrupaban con genomas de Mayaro provenientes de el Perú. Doctor, disculpa, te queda un minutico. Perdón. Bueno, tranquilo. Entonces, sabemos que la divergencia entre las muestras, entre el aislado de Barquisimeto y de Haití, contrastándolo con el aislado de Mayaro de la estación, haciendo el molecular clock analysis, la divergencia sucedió hace más de 100 años. Por eso las conclusiones que les hablaba. Aquí pueden ver los cultivos celulares en Vero E6, MRC5 y LLCMK2. Pueden ver el desprendimiento un día posinfección y 2 días posinfección. Así fue que logramos capturar a Mayaro, porque vimos esos cambios citopáticos clásicos de apoptosis y rugosidad citoplasmática. Simplemente aquí les presento una línea rápida en cuanto a los aspectos epidemiológicos de Mayaro, casos importados, autóctonos y autóctonos aislados de mosquito. Vean que Venezuela y Colombia están son importantes regiones de casos autóctonos humanos, como el caso autóctono aislado de mosquito. Y una última y breve y rápida mención, que así como les mencioné que en el 2016 estos 2 arbovirus estaban circulando en conjunto con la epidemia de Zika, así como hay un solapamiento en la endemicidad de estos arbovirus, también hay un solapamiento en las manifestaciones clínicas. Más temprano, nosotros habíamos descrito esta regla mnemónica para lidiar en estos ambientes de coendemicidad y epidemias concurrentes, para identificar clínicamente los distintos arbovirus, Chicktenma Zika, para caracterizar el virus, la clínica de solapamiento entre chikungunya, dengue, Mayaro y Zika. Vean que yo elevo al cuadrado ahora el MA para que incluyamos no solamente Mayaro, sino también Madariaga. Y pido disculpas por los minutos que me excedí y bueno, voy a aprovechar este lapso. No sé si hay otra presentación que me sigue, pero ya me trajeron una cámara para reemplazar. Ok, perfecto. Ok,